Hola, ¿qué tal? Soy el doctor San Agustín y en este vídeo quería hablar sobre el sistema endocrino, sobre sus diferentes partes y funciones. Entonces, ¿qué es el sistema endocrino? Pues es un sistema, es decir, un conjunto de órganos que producen y segregan unas sustancias que actúan como mensajeros químicos y que llamamos hormonas y que se dirigirán a las diferentes partes del cuerpo y lo que hacen es regular, controlar y coordinar las funciones de estos diferentes órganos o partes del cuerpo en las que actúan. Esto sería una definición general. Entonces, se llaman endocrinos, la palabra endocrino significa secreción interna, entonces por eso los órganos endocrinos se llaman glándulas de secreción interna y el sistema endocrino sistema de glándulas de secreción interna, y se diferencia de lo que se llaman glándulas exocrinas porque las endocrinas, la secreción se produce directamente al torrente sanguíneo, en cambio las exocrinas se produce a través de conductos. Como hemos dicho, es un sistema de comunicación interna en el interior del organismo que se diferencia del sistema nervioso, que es otro sistema de comunicación interna, porque este sistema nervioso se comunica a través de una serie de cables que llamamos nervios y a través de impulsos nerviosos, pero no llega a todas las partes del cuerpo y esto se realiza a través del sistema endocrino. La diferencia también es que en el sistema nervioso las acciones son más rápidas y de corta duración, en cambio en el sistema endocrino las acciones son más lentas y son de más prolongada duración. En cuanto a las hormonas, las podemos clasificar de diferentes maneras. Una de estas maneras de clasificación es según el lugar en el que actúan. Esto dependerá de receptores específicos que las capten, O sea, su acción dependerá de que existan receptores específicos para ellas. Podemos hablar de hormonas autocrinas cuando la acción es en la misma célula, por ejemplo las células T del sistema inmune, una hormona que producen que es la interleuquina y que envía señales a la célula misma para que aumente su efectividad inmune. Otro tipo de hormonas serían las hormonas paracrinas, que serían aquellas que actúan de una forma regional, o sea, cerca, no en el mismo sitio en el que han sido producidas, sino cerca. Tenemos el ejemplo característico que sería el de las hormonas del hipotálamo que actúan a nivel de la hipófisis, que está muy cerca. Y en tercer lugar tenemos las hormonas endocrinas o clásicas, las que actúan a distancia. Por ejemplo, son las hormonas que se producen en la hipófisis y actúan, por ejemplo, a nivel de las glándulas suprarrenales o a nivel de las gónadas. Estas actúan a distancia. Órganos endocrinos. Utilizaré esta imagen para ir repasando los diferentes órganos endocrinos y después hablaremos de las hormonas concretas que se producen o que segregan cada uno de ellos. Aquí en el número 1 está la glándula pineal. En el número 2 está la glándula pituitaria, es la hipófisis, y aquí no lo ponen, pero por encima y perteneciendo al cerebro está el hipotálamo, que es un centro de control muy importante, controla la hipófisis, o sea, lo que hace es canalizar señales del sistema nervioso y estos impulsos nerviosos los canaliza hacia la hipófisis, es un centro importante de control y sería un ejemplo de solapamiento entre dos sistemas, algo que ya hemos citado en otros vídeos. En este caso sería un solapamiento entre el sistema nervioso y el sistema endocrino. Como digo, está el hipotálamo, la hipófisis. El hipotálamo tiene el tamaño más o menos de una uva, de una almendra, y la hipófisis de un guisante, un garbanzo, y tiene una forma como de una pera diminuta. Después tenemos el tiroides, que estaría en el cuello, está en el cuello alrededor de la tráquea. Debajo, aquí con el número 4, está el timo. Hablé de él en el vídeo de sistema linfático, porque es más bien un órgano linfático y sería un ejemplo también de solapamiento entre un sistema y otro, entre el endocrino y el linfático. Más abajo con el número 5 están las glándulas suprarrenales o adrenales, que están encima de los riñones, de ahí el nombre. Con el número 6 está el páncreas, que es interesante porque es una glándula endocrina que no está regulada por la hipófisis, sino por la glucosa, el nivel de glucosa en sangre. Y es interesante también porque es glándula endocrina, pero también exocrina, porque también segrega jugos, el jugo pancreático hacia el duodeno, el aparato digestivo. O sea, es otro ejemplo de solapamiento. Y al final, con el número 7 y 8, están las gónadas. En mujeres sería el ovario y en hombres los testículos. Entonces, ¿qué hormonas secretan las glándulas endocrinas?
podemos empezar por el hipotálamo, que ya he dicho que recibe señales nerviosas, impulsos nerviosos del cerebro, el sistema nervioso periférico, y los va canalizando hacia la hipófisis, que sería el hipotálamo la que está representada en rojo, la hipófisis o glándula pituitaria la que está representada en verde, y que esta hipófisis controla toda una serie de glándulas endocrinas y nuestras respuestas hormonales al medio externo. El hipotálamo interacciona con la hipófisis anterior y con la hipófisis posterior, la adenohipófisis y la neurohipófisis, como marca en la ilustración, y comunica con la parte anterior, con la adenohipófisis, a través de lo que llaman sistema portal hipotálamo-hipofisario, que es un sistema capilar que comunica las dos estructuras. O sea, las hormonas que secreta el hipotálamo serían unas hormonas de tipo paracrino porque actúan a nivel regional, como habíamos explicado antes. Entonces, ¿cuáles son las hormonas que secreta el hipotálamo? Son, por ejemplo, la TRH, la hormona liberadora de tirotropina, que lo que hace es estimular la secreción de TSH y prolactina en la adenohipófisis. Después podemos encontrar la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, que lo que hace es inducir la liberación de ACTH en la adenohipófisis. Tenemos la GHRH, que es la hormona liberadora de la hormona del crecimiento, que lo que hace es actuar en la adenohipófisis estimulando la liberación de la hormona del crecimiento. Tenemos la GNRH, que es la hormona liberadora de gonadotropinas, que esta induce la liberación de LH y FSH en la adenohipófisis. Y después tenemos dos hormonas inhibidoras. Una es la somatostatina, o GHIH, que es la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento, que como su nombre indica, inhibe la liberación de la GH a nivel de la adenohipófisis. Y la PIF, o factor inhibidor de la prolactina, que lo que hace es inhibir la prolactina. O sea, es una hormona que se libera constantemente y está implicada en la producción de leche materna. Entonces, esta hormona, cuando deja de secretarse, lo que hace es que aumenta como consecuencia la prolactina y hace que aumente la secreción de leche mamaria. A nivel de la hipófisis anterior o adenohipófisis tenemos las hormonas que ya hemos citado anteriormente, la GH o hormona del crecimiento, que lo que hace es estimular el crecimiento de células y tejidos en general y la síntesis de proteínas. Tenemos la TSH u hormona estimulante del tiroides, que lo que hace es estimular la síntesis y secreción de la tiroxina y la triiodotirorina, es decir, de la T4 y la T3. Tenemos la corticotropina o ACTH, que lo que hace es estimular la síntesis y secreción de hormonas córtico-suprarrenales, o sea, del córtex suprarrenal, del cortisol, aldosterona y andrógenos. Tenemos la prolactina, que ya hemos dicho antes que lo que favorece o lo que estimula es la secreción de leche mamaria y desarrolla las mamas en las mujeres. Después tenemos las hormonas FSH y LH. La FSH es la hormona folículo estimulante y la LH la hormona luteinizante. La FSH estimula el crecimiento de folículos en ovario en mujeres y maduración de espermatozoides en los testículos en hombres, y la LH lo que hace es estimular la síntesis de testosterona en el testículo en hombres y la ovulación y la formación de cuerpo lúteo y la síntesis de estrógenos y progesterona en los ovarios en mujeres. Después tenemos la hipófisis posterior. Esta hipófisis posterior también comunica con el hipotálamo a través de una estimulación nerviosa y propicia la liberación de dos hormonas que en realidad están producidas por el hipotálamo y se almacenarán en la hipófisis posterior o neurohipófisis. Son la vasopresina, la llamada ADH o hormona antidiurética, que como su nombre indica lo que hace es retener agua y lo hace actuando en los túbulos colectores del riñón. Y tenemos la oxitocina, que estimula la contracción del útero en mujeres durante el parto y también la eyección de leche mamaria. Tenemos también aquí la glándula pineal, que secreta la melatonina. Si vamos bajando hacia abajo, nos encontramos el tiroides, que está, como dijimos, en el cuello, alrededor de la tráquea, y que secreta las hormonas T3 y T4. La T4 es la tiroxina y la T3 es la triiodotironina. Lo que hacen es regular el metabolismo del organismo. Concretamente lo que hacen es incrementar la velocidad de las reacciones químicas y así aumenta el índice metabólico del cuerpo.
Otra hormona que secreta el tiroides es la calcitonina, que favorece el depósito de calcio en huesos y reduce la concentración de calcio extracelular. Otra glándula que tenemos es el paratiroides, que en realidad son 4 pequeños nodulitos que están en la parte posterior del tiroides, que lo que hacen es secretar la PTH, u hormona paratiroidea, que su función es controlar la concentración de calcio, de ion calcio, en la sangre. Lo que hace concretamente es aumentar su absorción en intestino y en riñón y hacer que se libere el calcio de los huesos. Es importante porque el calcio pues, actúa en el crecimiento óseo, en las contracciones musculares, etc. Después tenemos las glándulas suprarrenales, que ya dijimos que estaban por encima de los riñones, aunque no tienen relación con estos, relación funcional, y que podemos distinguir entre la corteza y la médula suprarrenal, ¿no? La corteza, como su nombre indica, es la parte más externa, la médula es la parte interior de la suprarrenal. En la corteza se secreta cortisol y aldosterona, son los llamados corticosteroides, córtico de corteza. El cortisol está relacionado con la reacción de estrés, hace que aumente la glucosa en épocas de estrés para así tener más energía, tiene funciones antiinflamatorias, en realidad tiene múltiples funciones metabólicas en el metabolismo de proteínas, carbohidratos, grasas. Después tenemos la aldosterona, que ya lo comentamos en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que actúa a nivel renal, aumentando la secreción de potasio y aumentando la reabsorción de sodio y también aumentando la secreción de iones hidrógeno. Regula el volumen de la sangre y de fluido en arterias y venas. En cambio, en la médula suprarrenal nos encontramos las catecolaminas, concretamente la adrenalina y la noradrenalina, o también llamadas epinefrina y norepinefrina, que tienen efectos de estimulación del sistema nervioso simpático y están relacionadas con la reacción de lucha y huida del cuerpo. La respuesta adrenérgica está relacionada con, como digo, en la respuesta a situaciones que son amenazadoras o estresantes. Tenemos después las gónadas, ovarios y testículos. Los ovarios en mujeres secretan estrógenos y progesterona, que están relacionados con las funciones sexuales femeninas y con los caracteres sexuales secundarios. Y la testosterona, que secretan los testículos, que está relacionado con los caracteres sexuales secundarios del varón y el aparato reproductor masculino. Tenemos también el páncreas, que ya dijimos que tenía tanto una función endocrina como exocrina. Aquí nos centramos en la endocrina. Y la función endocrina se debe a que secreta insulina por parte de las células beta, que lo que hace es regular el paso de glucosa al interior de las células, y el glucagón, que lo secreta por parte de las células alfa y que hace lo contrario, incrementa la síntesis y liberación de glucosa desde hígado a líquidos, a los fluidos corporales, a los fluidos del cuerpo. O sea que tanto el páncreas, la función endocrina del páncreas está directamente relacionada con el metabolismo de la glucosa en sangre. Podríamos parar aquí, pero bueno, es interesante comentar que a nivel del embarazo, la placenta también secreta la HCG, la gonadotropina coriónica humana, que favorece el crecimiento del cuerpo lúteo y la secreción de estrógenos y progesterona, entre otras hormonas y funciones. También, por ejemplo, ya comenté en el vídeo de funciones renales que el riñón, aparte de la función excretora, también tiene funciones hormonales porque secreta la renina, la eritropoyetina, que hay que tenerlo en cuenta también, este solapamiento de sistemas. Y bueno, a nivel de corazón, el péptido natriurético auricular, la gastrina en el estómago, en el intestino, en los adipocitos. En fin, que esto es mucho más complejo, pero bueno, aquí es simplemente dar una visión general de las principales hormonas secretadas en las principales glándulas endocrinas. Una cuestión interesante es la clasificación de las hormonas. Al principio hemos hablado de una clasificación en función de la localización de su acción en endocrinas, paracrinas y autocrinas, pero hay una clasificación que es en función de su estructura química que es muy interesante. Las podemos dividir en 3 tipos generales, las que son de tipo proteínas y polipéptidos, las que son tipo esteroides y las que son derivados del aminoácido tirosina. Las que son de tipo proteínas o polipéptidos son la mayor parte de ellas, con un tamaño muy variable, desde unos pocos aminoácidos hasta proteínas de más de 200 aminoácidos.
Cuando un polipéptido tiene más de 100 aminoácidos, 100 o más, se llama proteína, y los que tienen menos de 100 pues los llamamos péptidos. Se sintetizan en el retículo endoplásmico rugoso, que ya lo explicamos en el vídeo de las células, en el retículo endoplásmico rugoso de las células endocrinas, por supuesto, como todas las proteínas. Al principio son preprohormonas y se trocearán para formar prohormonas de menor tamaño. Se van transfiriendo del retículo endoplásmico rugoso al aparato de Golgi, que las va a empaquetar en vesículas, en donde habrá enzimas que las van a transformar en hormonas más pequeñas y que tienen una actividad biológica, y estarán almacenadas en el citoplasma o se irán uniendo a la membrana de la célula para ser secretadas por exocitosis al exterior, al líquido intersticial o al flujo sanguíneo, cuando sea preciso, bajo los estímulos adecuados. Lo que hay que tener en cuenta es que este tipo de hormonas que están formadas por aminoácidos son hidrosolubles. Esto lo que hace es facilitar su entrada en la circulación y su transporte a los tejidos, pero hace difícil que atraviesen las membranas. Entonces los receptores sobre los que actuarán estarán sobre la membrana, en la parte superficial de la membrana o en la misma membrana citoplásmica. De forma que generarán una cascada de mensajeros secundarios dentro de la célula. Ya expliqué en el vídeo del metabolismo de la glucosa, de la insulina y del glucagón un poquito cómo funcionaba esto. En cambio, las hormonas que son de tipo esteroideo se sintetizan principalmente a partir del colesterol, son liposolubles, y las células endocrinas que las fabrican, bajo los estímulos adecuados, generan vacuolas en el citoplasma en los que se sintetizan estas hormonas esteroides. El colesterol procederá del plasma o a veces se fabrica de la misma célula. Hay que tener en cuenta que estas hormonas son liposolubles y que actúan como mensajeros primarios. Entran dentro de las células, tienen facilidad para entrar dentro de la membrana y pueden tener los receptores en el citoplasma e incluso en el núcleo. Hormonas de este tipo serían el cortisol y la aldosterona, también la testosterona, los estrógenos, la progesterona. Y por último tenemos las hormonas derivadas de la tirosina u hormonas amínicas derivadas de la tirosina, que son dos grupos de hormonas que son las que se sintetizan en el tiroides y en la médula suprarrenal. Como estaba comentando, proceden de la tirosina, que es un aminoácido, y no se clasifican dentro del primer tipo porque lo que las hace especiales es que pueden actuar como hormonas proteicas a veces, o polipeptídicas, o como hormonas esteroides. Por ejemplo, las hormonas tiroideas, la T3 y la T4, estimulan el metabolismo actuando como hormonas esteroideas. En cambio, las catecolaminas que proceden de la médula suprarrenal, la adrenalina y la noradrenalina, pues actúan de forma parecida a las hormonas peptídicas o proteínas. En ambos casos se forman por enzimas que están en el citoplasma de las células de las glándulas correspondientes, y las catecolaminas que se forman en la médula suprarrenal se captan en vesículas que están preformadas, se almacenan, igual que pasa con las hormonas proteicas, como decía antes, se almacenan unas vesículas secretoras y también se liberan por exocitosis hacia la circulación. Como conclusión, pues he comentado una introducción al sistema endocrino. He hablado de una clasificación de las hormonas por su acción local. He hablado de los diferentes órganos endocrinos, de los principales órganos endocrinos, de las hormonas que secretan los principales órganos endocrinos y después de una clasificación de las hormonas en función de su estructura química. En otro vídeo pues ampliaré un poquito el tema hablando de los mecanismos de regulación hormonal y si te ha gustado el vídeo puedes suscribirte, darle a me gusta y compartirlo en redes sociales. Muchas gracias.